Hola chicos y chicas, espero que estén bien. Los saluda el profesor Luis Felipe. Hoy les voy a dejar una breve actividad aquí para la asignatura de filosofía en los grados 10 y 11. Entonces, sabemos que, dada esta circunstancia, debemos asumir un par de cambios, ¿verdad? Ustedes saben que nosotros tenemos ya un plan de área y lo venimos trabajando, pero vamos a hacer un pequeño cambio aquí para irnos adaptando a esta nueva circunstancia, a esta nueva educación virtual que estamos afrontando y experimentando todos, tratando de hacerlo de la mejor manera. Quiero hablarles a los dos grados, 10 y 11, de un filósofo que de pronto por ahí les mencioné antes, pero vamos a tenerlo aquí como empalme de esta, para volver, digamos, a empaparnos con la filosofía. Entonces, este señor se llama Michel Foucault. Michel Foucault es un filósofo francés que pues vivió, digamos, en el siglo XX y murió joven, murió a los 55 años, hace ya un tiempecito. Entonces, ¿de qué concepto les quiero hablar hoy de Foucault? El concepto de biopolítica. Concepto de biopolítica. ¿Qué quiere decir este concepto? Fíjense que Foucault desde los años 70 empezó a hacer unos estudios sobre el ejercicio del poder, ¿verdad? Los de 11 ya están relacionados con el concepto de poder soberano, ¿verdad? Que lo vimos con Locke, Hobbes y Rousseau. El poder soberano, el Estado se crea mediante un contrato social, mediante unos acuerdos que buscan configurar un tipo de Estado. Entonces, Foucault tiene en cuenta esto, ¿verdad? Pero para Foucault no solamente existe el poder soberano, sino que desde el siglo XVIII, o sea, 1700 y pico, se viene a implementar el biopoder o biopolítica. Biopolítica, biopoder son sinónimos. Entonces, me gusta mucho una diferenciación que hace Foucault sobre estos dos conceptos. Foucault nos dice que el poder soberano es el que deja vivir, pero hace morir. Es decir, las personas viven su vida normalmente. Sin embargo, si alguien violenta la ley, si alguien violenta la norma, el Estado tiene toda la legitimidad para castigarlo, inclusive con la pena de muerte. Con el biopoder es diferente. Foucault nos dice que el biopoder no hace esto, sino que hace vivir y deja morir. Fíjense que es diferente. Hace vivir y deja morir. ¿Cómo así? Se preguntarán ustedes. Bueno, a diferencia del soberano, lo que el biopoder busca es configurar conductas, configurar un tipo de conducta que considera normal. Este proceso se hace controlando los cuerpos y ya no es un poder que va al individuo, que va a la persona en específico, sino que se dirige a todo el ser humano, a toda la especie humana. Entonces vemos que existe un cambio en la manera de gobernar. Este cambio ya lo que busca es regular los procesos biológicos. ¿Cuáles? Por ejemplo, las tasas de nacimiento, la medicina, los principios de vida sexual y reproductiva, la salud pública, la alimentación, la nutrición, son algunos ejemplos de estos procesos biológicos que el Estado busca controlar. Entonces, ¿para qué se buscan controlar estos procesos? Para mantener un estado de cosas sostenible, para controlar la población. Este control de la población tiene un fin y es que busca que la sociedad se mantenga de manera normal. El concepto de normalidad en Foucault es bastante importante y realmente es muy interesante. El biopoder, entonces, ¿qué es? ¿Cómo podremos definir el biopoder y la biopolítica? Es la forma en la cual la vida biológica de la especie se convirtió en un problema de control del Estado. Es esa racionalidad gubernamental, esa visión de poder que busca controlar el cuerpo, entendiendo el cuerpo no de manera individual, ¿verdad?, sino de toda la especie. Entonces, el fin del Estado es ese, es conservar el estado de cosas natural, aunque esto signifique que un grupo de personas deba morir. Un grupo de personas el Estado abandona, los abandona. ¿Para qué? Para conservar el estado de cosas naturales. ¿Quiénes son estos sujetos que se ven condenados al abandono? Son los anormales,
los enfermos, los degenerados. Nosotros, en nuestro contexto latinoamericano, podemos ver que esto se manifiesta de una forma particular, ¿verdad? También tiene que ver con la gente pobre, con los inmigrantes, con los indigentes. Son condenados al abandono y a nadie le importa qué pasa con ese tipo de personas. Entonces, existen otros peligros, y fíjense que por eso es que quiero enfocarme aquí con Foucault para empezar, porque Foucault investiga esto en los años 70, pero esto tiene completa vigencia hoy, tiene absoluta vigencia en la actualidad. Nos sirve muchísimo para entender estos procesos, porque fíjense que Foucault ya nos estaba diciendo que existían unos peligros naturales como los virus, como las epidemias, las pandemias, como la falta de higiene, la anormalidad sexual, que no los podemos eliminar. No los podemos eliminar. Ustedes saben que antes del coronavirus pues existieron otras pandemias, esto no es nada nuevo. El ébola, el Zika, la gripa porcina, yéndonos hace mucho tiempo el mismo SIDA, la gripe española. Entonces estos son procesos biológicos que no podemos eliminar, pero sí podemos controlar. Fíjense que ya en la medida en que les voy poniendo ejemplos, seguramente ustedes me van entendiendo mejor. Entonces el Estado no busca eliminar esto, sino que busca controlarlo. Para controlar esto también se implementan unos discursos acerca del saber y del poder. El concepto de saber y de poder es realmente importante en la filosofía Foucaultiana. Se busca configurar entonces un tipo de conducta necesario para mantener el orden en la sociedad, un tipo de conducta necesario para mantener el orden, para mantener ¿qué? La normalidad. Entonces, ya hablando pues sobre el cuento del virus y la pandemia y todo esto que estamos viviendo hoy en día, que es un acontecimiento histórico que por lo menos en mi caso yo no pensé vivir, pero todos lo estamos afrontando hoy como podemos. Fíjense que para lograr controlar el virus, se crea un discurso científico que busca este fin. Este discurso científico nosotros lo hemos escuchado desde un principio en los medios de comunicación, lo hemos escuchado por parte de las entidades gubernamentales, por parte de, digamos, todas las instituciones que buscan informarnos acerca de lo que ocurre en el mundo. Entonces, ¿este discurso en qué consiste? En el cuidado del cuerpo. Fíjense cómo ya la cosa se va entendiendo mejor. El cuidado del cuerpo. Este cuidado se va implementando con algunas medidas. ¿Cuáles son estas medidas? Las que estamos viviendo hoy. El lavado de manos permanente, el aislamiento físico. Fíjense que no se habla de aislamiento social, sino de aislamiento físico, el aislamiento individual entre cuerpos, el uso del tapabocas, el uso de gel antibacterial, la forma de saludar, la forma en que nos relacionamos con los otros, la distancia que debemos tener. Todo este tipo de conducta representan un paradigma, una forma en la que debemos vivir para poder mantener a salvo a la sociedad y a nosotros mismos. Entonces, aquí vemos cómo el biopoder se expresa, ¿verdad? El biopoder se expresa cuidando la salud, busca cuidar la salud individual, pero ya vamos viendo, y esto también nos lo habla Foucault, cómo el biopoder se relaciona con el liberalismo, y en este caso ya no sería el liberalismo, sino el neoliberalismo. Yo creo que les habla un poco de eso. Y el neoliberalismo es este sistema donde las empresas son las que mandan, ¿verdad? Las que controlan todo, y el sector privado tiene un poder bastante fuerte en el Estado. Y de hecho el Estado sirve a los intereses del sector privado. Entonces fíjense que ya estamos viendo cómo la cuarentena, que es un ejercicio de biopoder, la cuarentena la vienen flexibilizando, ¿verdad? Aligerando. ¿Para qué? Porque no solamente, pues, duro decirlo, y en esto soy un poco irónico, no solamente de salud se vive, dirían los gobernantes, sino que necesitan mantener un orden económico eficiente que no debe colapsar. Entonces ya vemos cómo aquí en Colombia
Ya a partir de hoy el sector de la manufactura y de la construcción va yendo a trabajar. Lo que estamos viendo es una implementación de una estrategia que se llama la estrategia de la gradualidad. Sería absurdo, y ellos son muy inteligentes, desmantelar la cuarentena de inmediato, pero ¿qué vienen haciendo? La vienen desmantelando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Entonces, es algo que debemos analizar. Ustedes saben que la filosofía nos enseña a analizar las cosas críticamente. Y Foucault, que es un filósofo francés, mucho más. Realmente muy interesante esta filosofía. Ya pues vamos terminando este video y les voy a dejar pues unas preguntas para que ustedes reflexionen. ¿Cuáles son estas preguntas? ¿Por qué creen que necesitamos de estas medidas de control para velar por nuestra propia vida? Para el cuidado de sí, diría Foucault. El cuidado de sí es un concepto muy importante en la filosofía Foucaultiana. ¿Por qué necesitamos de estas medidas de control para poder asumir ese tipo de conducta que lo que busca es cuidarnos, para que nosotros no nos enfermemos? Entonces, ¿cómo creen ustedes que será el mundo después del coronavirus? Hay algunos filósofos que están reflexionando sobre esto y me ha parecido muy interesante. Entonces yo les hago la pregunta a ustedes: ¿cómo creen que será el mundo después del COVID-19? Y para que reflexionen, analicen qué otra expresión del biopoder han visto ustedes en esta cuarentena. Entonces, eso fue todo por hoy. Realmente es un tema... Bueno, luego de esta pausa, bueno, esta tarea me la van a escribir en su cuaderno, le toman foto, me la envían al correo luisfbr03@gmail.com. Plazo de entrega 4 de mayo. 4 de mayo. Entonces, el mínimo de páginas, ustedes se preguntarán, bueno, breve, mínimo 2 páginas. 2 páginas en las que ustedes reflexionen, analicen esta cuestión. Entonces, nada, esperaré sus trabajos, me lo envían al correo, ya saben, y bueno, mucho cuidado de sí. Chao.